Ok, entonces buenos días jóvenes. Nosotros quedamos en la tercera clase de la parte esta de la fisiopatología del sistema cardiovascular. Entonces vamos hoy a discutir la parte que nos queda pendiente y vamos a comenzar con la parte de las infecciones, algo de inflamación, algo de neoplasia y al final vamos a hablar un poquito de la parte de las cardiopatías congénitas, todo eso desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? Lamentablemente como son enfermedades como tal, van a tener su punto de vista clínico, pero yo traté como de omitirles esa parte porque tras que no es mi experticia, tampoco va a ser la suya, así que bueno, hasta donde se pudo, ¿no? Perfecto, perfecto no va a ser. Y lo primero que nosotros vamos a comenzar discutiendo son las endocarditis. Las endocarditis son, pues, la inflamación de el endocardio, y como dice la apetita, puede ser por causas ya sea infecciosas o no infecciosas. Para fines prácticos, la más común y la más conocida es infecciosa, pero puede haber otros casos donde son infecciosas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay algún tipo de estado de hipercoagulabilidad. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, hay otras enfermedades, por ejemplo las enfermedades del tejido conectivo, en donde hay estado de hipercoagulabilidad y eso hace que en las valvas aquí adentro se formen entonces trombos, ¿no? Y usted sabe lo que es un trombo. Ejemplo de esta enfermedad del tejido conectivo, bueno, el lupus es el clásico. Pero lo que más nos interesa en la endocarditis es la parte infecciosa, ¿ok? Puede ocurrir, por ejemplo, en las válvulas normales del corazón, ya usted la conoce, o cuando hablábamos en la parte esta de las valvulopatías, dijimos que cuando el grado de afectación es muy alto, entonces puede que a ese paciente le tengan que hacer una cirugía para un reemplazo valvular. O sea, es una prótesis, ¿ok? Al igual que la prótesis que le ponen a las personas que pierden miembros. Una persona con pie diabético le cortan una pierna y le ponen una prótesis para reemplazar. Bueno, algo similar se hace en el corazón y como usted ya sabe, todo lo que es extraño al cuerpo, el cuerpo reacciona contra eso hasta cierto punto. Bueno, siguiendo esa lógica, esta prótesis, al igual que es algo extraño, también se puede infectar. O sea, hasta cierto punto es material infeccioso. ¿Ok? Entonces, todos los pacientes con valvulopatía están en mayor o menor riesgo de poder sufrir entonces estas endocarditis, siendo los agentes más comunes, que ya tú debes conocer, está el Staphylococcus aureus y también el Streptococcus, ¿no? Sobre todo este Viridians. Entonces, ¿cómo se presenta este paciente con endocarditis infecciosa? Por lo general, es un paciente que hace fiebre y debuta con un nuevo soplo. Recuerdan que yo de los soplos no hice énfasis en eso porque no es material de este curso, pero recuerda que cuando hay un nuevo soplo, quiere decir que hay una afectación a la válvula que no había antes. Y esa afectación a la válvula está haciendo que el flujo de la sangre en esa válvula sea turbulento. Y eso se puede, por eso produce signos y síntomas, eso se puede auscultar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema con estos émbolos como los que están aquí, no? Ves aquí las válvulas estas que esta deben ser esta es la aurícula y este es el ventrículo, esta debe ser la válvula mitral. ¿Ves cómo están? Esto se llama vegetaciones, como estos bultitos ahí que son puro material infeccioso, inflamatorio, debris celular, etcétera. Bueno, estas cosas en la endocarditis se forman en las válvulas. El problema es que usted recuerda que en esas válvulas el flujo sanguíneo es alto, ¿no? O sea, constantemente nuestro corazón está bombeando, boom, 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 y eso bombea con su respectiva fuerza. ¿Qué pasa? Hay veces que esa fuerza con la que el corazón late, o la fuerza con la que la sangre fluye, puede agarrar estos vegetaciones que son friables. O sea, es como si usted pusiera en un río una piedrita chiquitita y la piedrita se va corriente abajo. Bueno, algo similar ocurre aquí. Aquí, si esto está mal pegado, entonces se lleva la vegetación con el flujo sanguíneo y eso se convierte entonces en un émbolo, en este caso un émbolo infeccioso. Entonces, dependiendo de qué lado sea el afectado del corazón, los síntomas pueden variar. Por ejemplo, si es del lado derecho, eso entonces va a correr, por ejemplo, desde la aurícula derecha, ventrículo derecho, y va a terminar en el sistema pulmonar y va a predisponer ahí a un embolismo pulmonar de origen tromboembólico pero infeccioso. Y si es del lado izquierdo, ocurre un fenómeno similar a lo que nosotros discutíamos cuando hablábamos de la fibrilación auricular, ¿no? O sea, usted sabe que eso es lo que puede terminar un stroke o un derrame. Bueno, si es del lado izquierdo, el émbolo infeccioso se suelta a la circulación sistémica
y puede terminar en un vasito del cerebro, un vasito del riñón, mesentérico, etcétera, ¿no? Un fenómeno similar. La única diferencia es que con la fibrilación auricular el émbolo era un coágulo sanguíneo. En la endocarditis el émbolo es material infeccioso que desde el punto de vista fisiopatológico, mecánico si lo quieren ver así, cumple al final del día la misma función. Mal escrito aquí, periféricas, no perifercias. Entonces, esto es importante porque en esto hay bacterias en la sangre. En un paciente que depende de la presentación, pues aguda o subaguda, como dice ahí, pero para esto es útil los hemocultivos, ¿ok? Al paciente le hacen un cultivo de sangre, eso es ustedes cuando les toque, si les gusta la microbiología, ahí detectan entonces cuál es el organismo que está ahí y se le da terapia antibiótica dirigida, ¿ok? Y el paciente mejora. Y también se pueden usar estudios de imágenes para ver si en el corazón hay vegetaciones, o sea, esto en las válvulas. Pero es importante esto, ¿no? Hay bacteriemia, o sea que hay bacterias en la sangre corriendo. Y eso hay que darle tratamiento dirigido, un antibiótico que sea, perdón, que les pegue a esas bacterias. Es común ver endocarditis en los pacientes que utilizan drogas intravenosas, ¿ok? Por suerte en nuestro medio eso no es tan común. Entonces, como dice aquí la pregunta, ¿en qué válvula cardíaca tú esperarías que un usuario de droga intravenosa tuviera endocarditis? ¿Ok? Entonces tenemos que irnos a la parte de pensar, cuando el paciente se inyecta una droga en una vena, ¿ok? La vena, ¿a qué parte del corazón va a llegar? Entonces, la respuesta es que este material, acuérdate que es un tipo que es drogadicto. El tipo no utiliza las más mínimas medidas de bioseguridad, una jeringa sucia, alcohol para qué. Entonces, eso es como si tú agarraras y te inyectaras algo completamente cochino. O sea, eso está todo lleno de material infeccioso. ¿Qué inyectas a una vena? Y usted recuerda que las venas, al final de su recorrido, todas convergen en el corazón derecho, ¿ok? Entonces, estos organismos van a entrar por la vena cava, van a ir entonces a la aurícula derecha y eventualmente se van a enfrentar con la válvula tricúspide. Ahí pueden causar infección o sobrepasarla y también afectar la válvula pulmonar, o por qué no las dos, ¿ok? Entonces, para estas drogas IV, lo que más tú encuentras son estafilococos aureus haciendo este tipo de daño, ¿ok? Nuevamente, el manejo es con antibióticos. ¿Qué ocurre? Recuerda que esto está afectando las válvulas, ¿ok? Entonces, todo lo que estudiamos en las clases anteriores, regurgitación mitral, regurgitación tricuspidia, su contraparte insuficiencia, bueno, el paciente en la endocarditis, dependiendo de qué tanto grado sea de daño, él va a tener una valvulopatía, ¿ok? Y entonces, si va a tener una valvulopatía, quiere decir que entonces él con el tiempo, si el daño, como dice aquí, es lo suficientemente grande, puede debutar con una falla cardíaca. Muy similar a lo que nosotros hemos discutido en las clases anteriores, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esto es importante porque hay personas, por ejemplo, cuando usted se va a sacar una muela, a usted le ponen antibióticos. Eso se llama profilaxis con antibióticos porque se ha demostrado que, como en la boca usted sabe que hay 1.400.000 bacterias, yo creo que hay más de hecho, supuestamente las bocas de los seres humanos son uno de los lugares más sucios que hay. Bueno, cuando usted le manipulan eso ahí, con una cirugía dental, le saca una muela del juicio, por ejemplo, se pueden colar bacterias de la boca y eventualmente llegan al corazón. Eso está descrito. Y si usted tiene una valvulopatía, peor es el asunto. Entonces es importante la profilaxis de antibióticos para este tipo de procedimientos que puedan predisponer a este tipo de condiciones. Una cosa curiosa. De hecho, si usted un día está peleando, bueno, ya podemos decir que le tocó pelear, mala suerte, y su oponente lo muerde, o sea, usted se ganó una ida al cuarto de urgencia, porque eso hay que poner antibióticos, hay que limpiar la herida. O sea, cuando a ti te muerden y hacen una solución de continuidad en la piel, eso es como que se meten todas las bacterias que a ti se te ocurran. Realmente, desde el punto de vista microbiológico, las bocas de nosotros son sitios bien cochinos. Aunque tú te laves los dientes 3 veces al día o más, son bacterias residentes ahí. O sea, bueno, usted solo te lo conocerá mejor cuando vea su clase de microbiología, si es que no la está viendo todavía. Bien. Lo otro que nosotros vamos a estudiar aquí en la parte de estas infecciones es la fiebre reumática. Yo creo que ya eso lo habíamos discutido de manera más somera en otras clases. ¿Qué pasa con la fiebre reumática? ¿Okay?
la fiebre reumática no es que sea infecciosa per se, sino que en la fiebre reumática hubo al principio una infección que siempre está dada por el estreptococo del grupo A. Después se busca cuál es ese, ¿no? ¿Cuál es el estreptococo del grupo A? Por lo general se da en niños. Un niño que adquirió la infección bacteriana, cool, le dio su faringitis con sus síntomas, etcétera, y el paciente pues se curó, ¿ok? Se curó de sus síntomas respiratorios. Pero ¿qué pasa? Una vez que la bacteria se va, ocurre una respuesta autoinmune, ¿ok? El propio sistema tuyo, bueno, no el tuyo, del paciente, genera más daño que la misma bacteria. Y esa respuesta autoinmune puede irse a sitios bien delicados, por ejemplo, corazón, que es donde está la famosa fiebre reumática, sistema nervioso central y articulaciones, entre otros, ¿ok? Pero lo clásico es esto, ¿no? Un paciente que tuvo su clásica faringitis con dolor de garganta, todo lo que tú quieras, la sintomatología clásica esa, puff, el muchachito se curó y de la nada debuta con todo esto, con fiebre, dolor articular, otros síntomas y también te puede hacer afectación cardíaca, ¿ok? El problema es que esta inflamación del corazón, este efecto autoinmune, con el pasar de los años, si no se le dio el tratamiento adecuado, las válvulas van a sufrir y estos pacientes van a tener algún grado de estenosis o regurgitación mitral o su contraparte aórtica, ¿no? Entonces esto está descrito como la enfermedad reumática del corazón. Por suerte ya no ocurre tanto porque hoy en día estas infecciones se tratan con antibióticos y se manejan a tiempo. Pero en los tiempos de antes donde no existían ¿cómo lo digo yo? Cobertura antibiótica, entonces estas cosas dejaban que evolucionaran y ocurrían las complicaciones, ¿no? Esto es una complicación de esta infección. Por suerte ya eso es raro, pero ocurre, ¿no? Tienes este niño aquí con vegetaciones cardíacas, con afectación articular, y todo eso ocurre por culpa de los estreptococos, eso del grupo A, aquí dicen, ¿no? Los piógenes, no tienen que buscarlo ya, que realmente ellos llegaron a hacer la faringitis, pero después el mismo sistema inmune sobre reaccionó, si es que esa palabra existe, y entonces generó daños en otros lugares que no tenían nada que ver con la infección inicial. Bien, el corazón, el miocardio en este caso, también se puede inflamar, ¿no? Eso no es como miocarditis, otro fenómeno raro, pero existe, ¿no? De eso está descrito ahora con el COVID, miocarditis por COVID. Hablando de eso, tengo que asignarle sus tareas de su trabajo de investigación, después lo hago. Entonces, es infecciosa, ¿no? Y el más famoso aquí es el virus Coxsackie-B en las miocarditis, menos que eso lo conocerán en su parte de microbiología. También puede haber miocarditis por enfermedades inflamatorias del tejido conectivo, el lupus de nuevo, o también puede haber miocarditis, por ejemplo, por radiación o medicamentos que predispongan, ¿no? Dependiendo de qué tan grave sea el asunto, este paciente con miocarditis puede hacerte entonces sin una falla cardíaca, ¿no? Algo parece una falla cardíaca. Y bueno, ¿no? El tratamiento es, si el paciente tiene una infección viral, bueno, hay que tratar el virus. Y si tiene síntomas de falla cardíaca, pues hay que manejar la falla cardíaca de acuerdo a las generalidades que ya yo les describí en alguna clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes ahí arriba, déjame señalarlo mientras pongo el reloj, tú tienes aquí un esquema de las fibras cardíacas, ¿no? Las fibras musculares cardíacas, con los famosos discos intercalares, núcleo central, y ves aquí cómo se infiltra, ¿no? Lleno de linfocitos. O sea, realmente estos pacientes se pueden morir de eso, porque el corazón hace una falla muy, muy abrupta, la miocarditis es una causa de muerte cardíaca también. Por suerte es rara. Otra cosa que nosotros vemos, recuerden ustedes, cuando discutíamos el tema del tamponamiento y cuando el corazón se perfora por un infarto, recuerden ustedes que el corazón no está ahí dentro del tórax y ya, ¿ok? El corazón existe dentro de su membrana serosa, que en este caso se llama el pericardio, ¿no? Como dice aquí, saco pericárdico. Entonces, ese saco pericárdico tiene dos capas, ¿ok? Tiene una capa que da para afuera, o sea, contra la pared o la cavidad torácica, que se llama el pericardio paretal, y una que pega con el mismo corazón, que se llama el pericardio visceral. Bien, ese pericardio también puede inflamarse por causas infecciosas o causas no infecciosas, y eso se llama pericarditis, ¿ok? Estas pericarditis infecciosas se relacionan a virus, ¿no? De nuevo el Coxsackie, también está descrito por tuberculosis, pericarditis, entre otras causas, ¿no? Y también hay causas no infecciosas de pericarditis, o sea, causas inflamatorias.
de nuevo te metió el lupus, como siempre, medicamentos, cánceres también que afectan eso ahí, entre muchas otras. Al final del día, si alguien tuvo pericarditis, un paciente, y nada de esto se comprobó, la pericarditis entra dentro del rango de lo idiopático, o sea que no sé por qué ocurrió, ¿ok? Pero lo que sí es que descartamos todo esto y bueno, pues queda la pericarditis clasificada dentro del gran grupo de las idiopáticas, ¿no? Entonces es lo que tienes aquí, ¿no? Tienes el corazón, es como si es como usted, ¿no? Usted cuando va, qué sé yo, a una conferencia magistral y se pone un saco, los hombres, hablando de los hombres en este caso, usted no se pone el saco encima y ya, no, usted te pone una camisa por debajo del saco, ¿ok? Imagínate que la camisa es la capa interna del pericardio y el saco es la capa externa, ¿ok? El corazón siempre está así revestido de sus capas cerosas. Bien, la pericarditis duele, ¿ok? Y es un dolor que le describen como un dolor pleurítico, o sea que cuando el paciente inspira le molesta más. ¿Por qué ocurre eso? No vamos a entrar en detalle de eso porque este curso de fisiopatología en otras instancias también le llaman fisiopatología y propedéutica. La propedéutica es la parte del médico de cómo comenzar a examinar al paciente. Eso es un asunto que nosotros no vamos a ver aquí porque ustedes no quieren ser médicos, ni yo tampoco soy clínico, ¿ok? Entonces, aquí raya un poquito, pero yo nada más lo voy a mencionar. Curioso es que este dolor, cuando el paciente se inclina hacia adelante, él mejora, ¿ok? Y cuando se acuesta, empeora. Eso es una cosa semiológica, o una clave semiológica de cómo tú diagnosticas o te ayuda a diagnosticar una pericarditis. Por supuesto, también hay alteraciones en el electro, un montón de cosas que no vienen al caso en el enfoque de este curso. Obviamente, ¿no? Si se determina que hay una causa, por ejemplo, si es viral, dice que por lo general son autolimitadas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando tú te da un resfriado fuera del COVID, el resfriado no es para siempre. Eventualmente el resfriado mejora solito, porque tu cuerpo se defiende solito del resfriado. No es eterno, ¿ok? Eso quiere decir que es autolimitado. Es cierto que tú te hidratas, tomas acetaminofén, tomas reposo. Todo eso son manejos de los síntomas. Pero es cierto que al final del día estos resfriados se van solitos, ¿ok? Cuando hay bacterianas tienes que dar antibióticos y hay veces que ese saco pericárdico se llena de pus, ¿ok? Eso se llama de un exudado. Entonces eso hay que drenarlo, ¿no? Y también, obviamente, eso duele, ¿no? Así que hay que dar antiinflamatorios, por ejemplo, la aspirina. No estoy seguro de la aspirina que tanto golpea ahí o le pega a eso, pero bueno, eso es lo que dice el libro, yo no voy en contra de lo que dice el libro. Entonces, esto es esquemáticamente una pericarditis, no ves el corazón dentro de sus capas cerosas y ves cómo está de grueso el pericardio. Esquemáticamente, vuelvo y repito, ¿no? Eso es una cuestión, o sea, quiere decir que eso está inflamado y eso le provoca al paciente los síntomas que tú te puedes revisar con más calma cuando tengas más tiempo en tu casa. Bien, ¿qué ocurre? Le dije yo en la diapositiva anterior que el pericardio se puede engrosar mucho. Es el equivalente que tú seas un tipo, un estudiante, para no usar la palabra tipo, que tú por lo general usas large y tú te quieres poner un suéter o un saco X small. Vamos a decir que con mucho esfuerzo lograste ponértelo. ¿Cómo vas a andar? Vas a estar todo apretado, no vas a poder ni respirar porque ¡puf!, se rompe el asunto. Bueno, no, vamos a decir que no se rompe, vamos a decir que estira, pero vas a estar incómodo. Bueno, en la pericarditis ocurre quizás un fenómeno homólogo, ¿no? Donde se llama una pericarditis constrictiva, porque todo el pericardio se pone tan rígido que entonces la dinámica del corazón se altera. Regresamos al punto este que si tú eres large y te pones una cuestión X small, tú no vas a poder ni siquiera moverte, ¿ok? Entonces en el corazón ocurre algo similar. Si todo el pericardio se pone así todo apretado, todo constrictivo, entonces todo lo que nosotros hemos discutido en todas estas clases sobre la dinámica del corazón y el ciclo cardíaco, todas esas actividades se van a ver afectadas. O sea, el corazón va a tener problemas para latir. Y si él tiene problemas para latir, la sangre que él maneja se acumula. Entonces, por eso hay acumulación de flujo. O sea, la sangre que tiene que fluir de los pulmones al corazón no fluye porque el corazón está totalmente apretado. Entonces va a haber acumulación de flujo y eventualmente, si el corazón no puede latir, no va a poder eyectar sangre a la aorta, etc. Y entonces también va a haber alteración o disminución del flujo hacia adelante. O sea que el paciente te va a hacer, en palabras más, palabras menos, una falla cardíaca, ¿ok? Que puede tener síntomas de falla cardíaca tanto izquierda como derecha,
ocurre desde un fenómeno, desde el punto de vista fisiopatológico, es un fenómeno bastante similar. Una cosa curiosa que tú ves en estos pacientes con pericarditis constrictiva es el signo de Kussmaul. Significa que hay aumento de la presión venosa yugular cuando el paciente inspira. Ok, ¿qué ocurre? Cuando nosotros inspiramos, hay menor presión dentro del tórax. Eso lo que hace es que la sangre pueda llegar al corazón. Eso es fisiología. Ok, no me crean a mí, eso es fisiología. Ok, entonces, ¿qué ocurre? En el paciente con pericarditis constrictiva, cuando él inspira, no hay esa disminución de presión intratorácica. Recuerda que el corazón está todo apretado. Entonces el paciente trata de inspirar y el corazón, por mucho que quiera, sobre todo el lado derecho, no puede recibir esta sangre. Y entonces, ¿a dónde ustedes creen que la sangre se va a acumular? Fácil. La sangre se va a acumular en todo el sistema venoso, que es fácilmente visto en el cuello, en la yugular. El paciente va a tener una yugular así, grandotota, se infla de sangre. Es como si fuera un tranque, ¿no? La sangre quiere entrar al corazón, pero no puede. Y entonces la sangre se tranca arriba en todo el sistema venoso y se puede ver en la yugular. ¿Okay? Eso ocurre en las pericarditis. Entonces lo que hay que hacer es retirar ese pericardio, ¿no? Hay que quitarlo para que el corazón pueda aliviarse. Como usted le tiene un pantalón que le aprieta y cuando llega se lo quita, es como que chuzo, santo remedio. Un pantalón, una ropa, unas medias, lo que usted quiera. Ok, bien. También en las pericarditis se puede acumular líquido en esa cavidad pericárdica. ¿Te acuerdas que había entre el saco y la camisa hay un espacio, ¿no? Bueno, eso se llama la cavidad pericárdica. Y frente a las pericarditis, ese sitio se puede llenar de líquido. Eso se llama efusión pericárdica. ¿Qué pasa? Hay veces que ese líquido no es que se acumula paulativamente. Por ejemplo, cuando hablábamos de el infarto, donde el corazón se rompe la pared libre, eso se llena rápidamente de sangre, ¿ok? Entonces eso lleva a lo que discutíamos nosotros en algún lugar o alguna vez, no me acuerdo cuándo lo discutimos, pero sé que lo discutimos, lleva a lo que ya usted más o menos conoce, que es el tamponamiento cardíaco. Entonces imagínate tú, es un corazón que prácticamente está inundado de sangre. O sea, y entre más late, más sangre se sale por ese orificio, el corazón queda prácticamente paralizado sobre su propia sangre, ¿ok? Eso hace que el movimiento no se pueda hacer, o sea, el corazón no puede latir y el paciente suele morirse de eso, ¿no? Es una condición desde el punto de vista fisiopatológico fatal. Entonces, en este punto discutíamos, yo sé que me adelanté la otra clase, pero igual aquí lo repasamos, ¿qué ocurre cuando el corazón está atrapado dentro de su propia sangre? Bueno, si el corazón no puede latir adecuadamente, no va a poder llevar flujo hacia adelante, por lo tanto se va a alterar el gasto cardíaco y entonces el paciente va a estar hipotenso. ¿Okay? Otra cosa, recuerda que el corazón está todo apretado, por lo tanto la sangre venosa va a tener dificultad para poder entrar al corazón. Entonces nuevamente ocurre lo que veíamos en la diapositiva anterior, ¿no? Va a haber aumento de la presión venosa yugular y como el corazón está todo lleno de líquido, la transmisión de ruido va a ser difícil, ¿no? Porque ese líquido amortigua la transmisión de ruido y por lo tanto ese paciente va a tener disminución de los ruidos cardíacos. Entonces para resolver esto hay que eliminar o remover ese exceso de fluido, en este caso si fuera sangre, ¿no? Se llama pericardiocentesis. Bien, con respecto a la parte de las neoplasias del corazón son raras. Bueno, en este año me tocó una muchacha jovencita de 27 años, si no me equivoco, que lamentablemente falleció. Bien, los tumores primarios, o sea, cuando tumores primarios son tumores que surgen del mismo corazón, son raros. Por lo general lo que vemos ahí son más metástasis, ¿no? O sea que son tumores que llegan de otros sitios y eventualmente se alojan dentro del corazón. El primario más común es el mixoma atrial, que es un tumor benigno que por lo general se encuentra aquí, ¿no? Esto supuestamente es un mixoma, en la aurícula izquierda. ¿Qué pasa? ¿Qué significa que es un tumor benigno? Que es un tumor que no hace metástasis, por lo tanto es un tumor que no mata al paciente. Una tarea para ustedes, ¿por qué los pacientes con cáncer se mueren? Bueno, eso es otra cosa que requiere una discusión mucho más amplia, pero este tumor no hace metástasis. El paciente puede vivir con este tumor, ¿ok? ¿Qué pasa? Recuerda que el tumor está alojado en la aurícula izquierda. Entonces, el tumor, al igual que lo que hablábamos con la fibrilación auricular y ahorita con la endocarditis, el tumor puede soltar pedacitos de tumor, ¿ok? O sea que puede producir émbolos.
Y como esos émbolos están en la aurícula izquierda, tú tiras línea hasta donde esos émbolos pueden llegar. Entonces un paciente con un mixoma, con un tumor benigno, te puede hacer todas estas cosas, ¿no? Un stroke, un SB, una isquemia mesentérica, dependiendo en dónde se aloje eventualmente este embolito tumoral, ¿no? Esa es la parte deleteria de esto. A pesar de que es un tumor benigno, puede tener consecuencias desde el punto de vista fisiopatológico. El que yo tuve fue un angiosarcoma, un tumor de altísimo grado que había hecho metástasis a pericardio, metástasis a mama, y la paciente estaba muy, muy gravemente enferma, ¿no? Lamentablemente falleció. Pero desde el punto de vista patológico, un caso espectacular. Bien, y vamos entonces a hablar en este punto de la última parte de nuestra clase, ¿no? Y con esto cerramos el capítulo cardiovascular y vamos a hablar un poquito de las cardiopatías congénitas. ¿Qué significa eso? Cardio, corazón, patías de enfermedades congénitas que están al momento del nacimiento, ¿okay? Son enfermedades del corazón que están presentes al momento del nacimiento, valga la redundancia, pues, del bebé, ¿okay? Un tema bonito. No, soy sincero, yo estaba reacio con este tema porque es una cosa tediosa en mis años de estudiante de medicina, pero cuando tú te sientas a leerlo es chévere, ¿no? Claro, como siempre les digo, desde el punto de vista fisiopatológico. Recuerden ustedes que las cosas que yo les hablo aquí son literalmente en pacientes reproducidos con condiciones especializadas. En el campo de lo real, un paciente tiene muchísimas variables que hacen que todo lo que yo estoy hablando en este curso no funcione tan así, ¿okay? A mí me gusta este curso porque este curso te describe al ser humano como si fuera una máquina. Pero bueno, el ser humano no es una máquina, ¿ok? Por eso es que hay otras materias clínicas, un poco más dinámicas, pero bueno, esa no es mi área. Pero si tú lo abordas todo desde el punto de vista fisiopatológico, es interesante, ¿no? Entonces yo le voy a tratar de transmitir a ustedes lo que yo he adquirido con la preparación de este curso. A ver si a usted le funciona en su carrera. Espero yo que sí. Bien, perdón. Cuando somos embrioncitos, no sé si ustedes dieron embriología, espero que sí. Si no, ni modo, espero que el repaso les sirva. Cuando somos embriones, el desarrollo de nuestro corazón es particularmente complicado. ¿Qué significa eso? Que como tiene... mira, terminaron de lavar la ropa. Como el corazón tiene muchos pasos que cumplir durante su desarrollo, entonces pueden ocurrir muchos errores durante ese desarrollo. Y por eso es que las cardiopatías congénitas son, desde el punto de vista estadístico, comunes. Este libro, que es gringo, supuestamente dice que 8 de 1000 nacimientos tienen algún defecto cardíaco, ¿ok? Congénitos al nacimiento, o sea, eso es bastante común. Bien, eso con respecto al corazón. Vamos a partir de varias premisas aquí para que usted se haga una visión de más o menos lo que yo estoy tratando de transmitir. Y esto es interesante porque esas son cosas que uno ignora, pero bueno, ¿no? Vamos a ver si se logra el objetivo. Una cosa importante es que cuando nosotros estamos dentro del útero de nuestras madres, cuando somos bebecitos, fetos, como lo quieran ver, nuestros pulmoncitos no están funcionando. O sea, usted no respira en ese sitio que está lleno de líquido. Haga el intento, ¿no? Métase en una piscina y respira bajo la piscina para que vea lo que va a pasar. Algo similar ocurre cuando somos fetos. Nosotros no respiramos dentro de esa cavidad del útero y de las membranas ovulares, ¿no? Entonces nuestros pulmones están en un estado no funcional, o sea, están colapsados. Y como dice el libro, no me gusta el libro porque el libro te explica las cosas 1, 2, 3, 4, 5 veces y al final tú entiendes, yo entiendo y trato que ustedes entiendan. Es lógico, porque si el feto está nadando en líquido como tú estuvieras abajo de una piscina, no será buena idea que tú respiraras. ¿Por qué? Porque si tú respiras en una piscina abajo, el agua, si tienes mucha mala suerte, se va a ir a tus pulmones, ¿ok? Entonces no queremos que eso pase cuando somos fetos, ¿ok? Si el pulmón no está respirando, entonces como diablos se está oxigenando la sangre del bebé. Bueno, esa sangre oxigenada que tiene el bebé viene de la madre, de la vena umbilical.
esa vena umbilical está aquí, ¿no? Umbilical vein, que a su vez viene de la placenta. ¿Ok? La placenta no son las membranas que recubren al bebé. La placenta es un órgano que le provee al bebé aporte sanguíneo, porque recuerden que no está respirando, y lo que recubre al bebé son las membranas ovulares, ¿no? El corion y el amnios. Eso es un error común cuando la gente no da este tipo de materias. La placenta no son membranas. ¿Ok? Bueno, ¿qué ocurre? Si es una vena, ¿por qué lleva sangre oxigenada? Eso es contrario a lo que nosotros hemos discutido desde el principio del curso. Bueno, desde el punto de vista semántico, o sea, cuando vamos a la parte de los términos, se llama vena porque por la ley va hacia el corazón del bebé. Como tú ves aquí, ¿no? Va hacia el corazón del bebé. Pero no es una cosa que te lleve a la confusión. La vena umbilical lleva sangre oxigenada. O sea, eso es una cosa que no debe confundir. La vena umbilical lleva sangre oxigenada. En algún momento del camino, esta vena umbilical se conecta con el sistema venoso del bebé. Aquí la vena umbilical, tiqui, 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 y es que aquí conecta, ¿no? Aquí conecta con esta parte de la vena cava inferior. ¿Ok? Aquí lo ves, en este punto. Y eventualmente va a desembocar eso al corazón derecho del bebé. Entonces, ¿qué ocurre? Mira, y me gusta esta imagen porque la imagen te pone los niveles de oxigenación de las distintas sangres. La sangre umbilical está muy oxigenada, se ve roja. Mientras que la sangre de la vena cava está blanca, poco oxígeno. Eso quiere decir que en este punto hay una mezcla de sangre oxigenada con sangre desoxigenada. ¿Ok? Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto y eso es lo que ingresa aquí. Pero la oxigenación de la vena umbilical supera esto y gracias a esto llega sangre bien oxigenada al corazón del bebé. O sea, es cierto que tienes una sangre menos oxigenada, pero la que priva es la sangre bien oxigenada que viene de la vena umbilical. Como dice aquí, ¿no? Es sangre bien oxigenada, a pesar de... Porque es una cosa que puede confundir, porque dice, pero si esta está desoxigenada, ¿qué ocurre? ¿Por qué no hay alteraciones? Bueno, porque la sangre de la vena umbilical está bien oxigenada. O sea, eso ayuda a compensar. Bien, no es fácil entenderlo, pero es para que me traten de seguir la idea. Bien, una cosa importante que tú debes notar es que aquí hay una mezcla de sangre en el corazón derecho. Llega la vena cava inferior y acá arriba la vena cava superior. Ambas son sangre desoxigenadas que al desembocar en la aurícula derecha, la sangre se mezcla. ¿Qué ocurre? Supuestamente, esto no me consta, toca leerlo y toca eventualmente hacer una disección de un corazón y ver si es verdad. Pero bueno, como no tengo cómo discutirlo, me toca creer lo que dice el libro. Bien, supuestamente la vena cava inferior, o sea, la V6 que dice aquí, vena cava inferior, entra al corazón en un ángulo, ¿ok? Y ese ángulo hace que la sangre entre entonces a una estructura, que por eso es que yo decía que qué suerte que ojalá ustedes hubieran dado embriología, ojalá sea así. Bien, ¿qué ocurre? En el corazón fetal existe esto que está aquí. Se llama el foramen oval. El foramen oval es un huequito, es un orificio por el medio del cual se comunican las aurículas. ¿Ok? Aquí está, ¿no? Tienes el foramen oval que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Entonces, ¿para qué existe ese foramen oval? Para que esta sangre que viene por acá abajo, sobre todo de la vena umbilical, para que esa sangre oxigenada de la vena umbilical pase directamente de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. ¿Ves cómo está pasando aquí? Esa es la función, del foramen oval. Como dice acá abajo, este foramen oval es como un shortcut, es un pasadizo que comunica las aurículas, ¿ok? De esta manera, la sangre oxigenada que viene acá abajo, de la fusión de la vena umbilical con la vena cava inferior, cruza directamente al corazón izquierdo. Entonces, el bebé va a tener sangre oxigenada para poder
llevarla al resto del cuerpo. Vean que es un mecanismo bien pretty, bien chévere. A mí esta cosa sí es apasionante bastante, si lo entienden, ¿no? La pregunta del millón. Ok, esto ocurrió, se cruzó. Entonces, ¿qué pasa con el resto de la sangre que está en la aurícula derecha y entonces pasa al ventrículo derecho? ¿Qué ocurre con esa sangre? Recordamos que esa sangre puede entonces, debe pasar a la arteria pulmonar y entonces pasar a los pulmones. Pero habíamos dicho al principio que los pulmones están colapsados y no funcionan, no pueden oxigenar esa sangre. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ok? ¿Qué ocurre? Bueno, entonces aquí aparece otra estructura. ¿Ok? Esta sangre del corazón derecho va a la arteria pulmonar, es cierto. Y entonces ahí existe otra estructura que se llama el ducto arterioso. ¿Ok? Cuando dicen derivación, el libro en inglés, porque esto es una interpretación que yo hice, eso se llama un cortocircuito. ¿Ok? Un cortocircuito porque es algo que se salta el circuito normal del corazón. Ahorita le voy a explicar por qué es un cortocircuito. Ese ducto arterioso es un vasito que conecta a la arteria pulmonar con la aorta. Entonces, si el ducto arterioso, como lo ves aquí, conecta a la arteria pulmonar con la aorta, ese ducto arterioso sirve para que la sangre esa que viene de la arteria pulmonar se vaya directamente a la aorta y entonces se salta a los pulmones. Eso es a lo que me refiero con un shortcut o con una derivación o con un cortocircuito en este caso. De mi punto de vista son términos, no son iguales, pero son similares. O sea, es un atajo que el corazón fetal utiliza para saltarse los pulmones. ¿Okay? Eso vamos a ver vamos a seguir viéndolo para que el concepto les quede a ustedes. Desde este punto de vista, tú ves que los conceptos que hemos estudiado con la circulación del adulto son bastante distintos en el caso de la circulación fetal. O sea, en el pulmón fetal, los pulmones no reciben sangre, porque tenemos estos dos mecanismos que yo les acabo a ustedes de mencionar. Tienes el mecanismo aquí del foramen oval, que hace que literalmente la sangre chifee el lado derecho y se pasa para el lado izquierdo. Y también tienes que la sangre residual que te quedó en el corazón derecho no va a los pulmones porque pasa directamente a la aorta gracias al ducto arterioso. De esta manera, si lo quieren ver así, se mantienen entonces los pulmones en el debido reposo. ¿Ok? Interesante esto, interesantísimo de hecho. Bien. ¿Qué ocurre? Mira, aquí tienes el ducto arterioso, ¿ves? ¿Lo ves? Aquí está el ventrículo derecho, en el punterito. El ventrículo derecho bombea la arteria pulmonar y la arteria pulmonar, en vez de tirar sangre hacia los pulmones, se va directamente a la aorta. Se ve como aumento aquí. Bien, ¿qué ocurre una vez que el bebé nace y respira? ¿Ok? Ok, cuando eso sucede, al momento del nacimiento, los pulmoncitos del bebé se expanden. Y aquí lo voy a leer para que les quede claro y ahorita se lo explico. Cuando estos pulmones se expanden, ofrecen mucha menos resistencia de la que tenían cuando estaban colapsados. ¿Qué quiere decir eso? Si el pulmón ofrece menos resistencia, eso va a favorecer que el flujo sanguíneo se vaya hacia los pulmones. Es algo similar a lo que tú estudias cuando ves los gradientes. Las cosas se van a favor de su gradiente de concentración. En este caso, si el pulmón ofrece menos resistencia, entonces la sangre se va a ir siguiendo ese gradiente. ¿Ok? Entonces, cuando el bebé respira y se expanden, esos cambios en las presiones, o sea, esa alteración de resistencia, va a hacer que la sangre vaya hacia los pulmones. ¿Ok? Y hace que, en vez de irse la sangre al ducto arterioso, como el pulmón está con menos resistencia, esa sangre se va entonces a los pulmones, ¿ok? Entonces, cuando eso ocurre, eso va a disminuir el flujo de sangre hacia el ducto arterioso. Y eso, junto a disminución del nivel de prostaglandina,
va a hacer que este ducto arterioso se cierre. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero ¿qué sucede si el ducto arterioso no se cierra? Recuerden ustedes que la sangre del corazón derecho es sangre desoxigenada, ¿ok? Si esa sangre desoxigenada pasa a la aorta, entonces el bebé va a bombear sangre, o no va a bombear, va a tener sangre desoxigenada en su cuerpo. Por eso es que es importante que al momento del nacimiento el ducto arterioso se cierre. Y eso ocurre gracias a las prostaglandinas que bajan de nivel y a el cambio de presiones que hace que la sangre se desvíe es a los pulmones y no al ducto arterioso. Ese cambio de presiones también cierra el foramen oval. Ocurre lo mismo. Si el foramen oval sigue patente, la sangre desoxigenada de la aurícula derecha se va a colar a la aurícula izquierda y ahí sí el bebé te va a latir sangre desoxigenada. Eventualmente, siguiendo esa lógica, va a estar cianótico, ¿ok? Entonces, estos cortocircuitos se cierran y una vez que ocurren esos cierres, ya se establece lo que nosotros hemos estudiado al principio del curso, que es la circulación normal del ciclo cardíaco del adulto, ¿ok? Bien, teniendo ese concepto claro, entonces nosotros sí podemos entonces pasar a estudiar lo que nos interesa en esta clase, que son las cardiopatías congénitas. Pero es importante que usted tenga claro la circulación fetal para poder darle sentido a la cardiopatía congénita, ¿ok? Entonces, lamentablemente ahí sí les toca a ustedes sentarse a leer para poder entender esto que yo les voy a hablar ahorita. Bien, esencialmente las cardiopatías congénitas se dividen en las que son cianóticas, donde el bebé está azul, como aquí tiene la boquita azul, o, mejor dicho, y las no cianóticas, ¿ok? ¿Qué ocurre en la cianosis? ¿Ok? La cianosis quiere decir que hay sangre desoxigenada que está llegando a la circulación sistémica. Entonces viene la parte de las preguntas. ¿Qué permitiría que la sangre desoxigenada del lado derecho del corazón llegue al lado izquierdo? ¿Ok? ¿Qué sucedería? Bueno, puede haber defectos en las paredes del corazón que hacen que la sangre cruce del lado derecho al lado izquierdo. Eso fundamenta un cortocircuito, ¿ok? Porque está comunicando y en el corazón no existirá esa clase de comunicaciones, ¿ok? Regresamos a los conceptos de antes, ¿ok? Recuerden ustedes que el corazón izquierdo maneja presiones mucho más altas que el corazón derecho. O sea que si el paciente tiene un septo, por lo general esto no debería llevar a cianosis. ¿Cómo te lo pongo con un ejemplo? A ver si lo logro. No, creo que no lo voy a lograr. Voy a tener que hacer énfasis en el mismo ejemplo. Tienes un agujerito en el medio, ¿no? Si el corazón izquierdo maneja más presiones, aunque tengas el defecto en el medio, la sangre no va a pasar del lado derecho al izquierdo. No va a pasar, porque acá las presiones son muy altas, ¿ok? Eso es como si tú fueras a un culeco. Llegas al culeco a la 1 de la tarde, donde el asunto está a reventar. Para ti va a ser difícil entrar a la mojadera, ¿ok? Porque en ese sitio eso está plagado de gente. Entonces, a menos que tú empujes y hagas mucha presión, no vas a poder entrar. Y si llevas un cooler grande, ni lo intentes. Me ha pasado y no es agradable. Eso es lo que tú tienes que hacer, llegar temprano al culeco si es que quieres agarrar un buen lugar. Algo similar ocurre en el corazón. Para que la sangre del lado derecho pase al lado izquierdo, tiene que superar la presión del lado izquierdo. Y eso por lo general no ocurre, ¿ok? O sea que el paciente puede tener su defecto, pero no debe cruzarse la sangre del lado derecho al lado izquierdo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el paciente no debería desarrollar cianosis, ¿ok? Pero ¿qué ocurre entonces si en el corazón derecho hay un aumento de presiones? ¿Ok? Es como si usted fuera al culeco, ya no va solo, sino que va con una cuadrilla de 10 personas. ¿Ok? Entonces ahí sí van a tener fuerza para meterse al culeco de sus dos y van a entrar a la mojadera. Pero si usted hubiera sido solito con un culerzón, ¿qué va, brother? Ni lo intentes.
Entonces, si el corazón derecho adquiere un aumento de presión, entonces puede que sí alcance a colar sangre desoxigenada del lado derecho que se cruce al lado izquierdo, ¿ok? Entonces, entonces el paciente sí tuviera cianótico. Eso ocurre en la tetralogía de Fallot, donde la presión del corazón derecho supera a la presión del corazón izquierdo y entonces se cuela sangre desoxigenada del lado derecho hacia el lado izquierdo. Y vamos a comenzar hablando de la cardiopatía cianótica. La clásica es la tetralogía de Fallot. Tetra de 4, porque en esta tetralogía de Fallot hay 4 componentes importantes. El primero, hay un defecto en el septo ventricular, como lo es aquí, ¿no? O sea que hay una comunicación entre los ventrículos. O sea, el septo tiene un agujero que permite la comunicación entre las dos cavidades. Está la otra que se llama la aorta cabalgante, o sea que pasa entre los dos ventrículos. Quizás esta no es tan importante en esta clase. Ocurre otra, la hipertrofia del ventrículo derecho. Es como está de grueso en este esquema, ¿no? Y entonces la arteria pulmonar está cerrada, está estenótica. Entonces el otro componente de la tetralogía de Fallot es la estenosis de la arteria pulmonar, ¿ok? Ya usted sabe lo que es una estenosis, ya sabe los conceptos, entonces no hace tanta falta regresar a discutir eso en este punto de la discusión, valga la redundancia. Bien, ¿qué ocurre? Esta estenosis de la arteria pulmonar hace que la sangre desoxigenada se quede aquí. ¿Qué pasa? Recuerda tú cuando hablamos de los diferentes tipos de estenosis, la estenosis es una resistencia de la válvula. Entonces el ventrículo derecho va a estar, peleando contra esa válvula cerrada, ¿ok? Por ejemplo, es como si tú quieres pasar por una puerta y la puerta está cerrada, pues no vas a poder pasar y te vas a quedar acumulado del otro lado. Lo mismo ocurre con la sangre, ¿ok? Esa sangre se va a quedar aquí acumulada entonces en el ventrículo derecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, acuérdate que hay un septo interventricular, hay un defecto aquí. Entonces, si toda esa sangre se está acumulando en el ventrículo derecho, pues la sangre va a pasar al ventrículo izquierdo, en vez de seguir su curso normal hacia la arteria pulmonar. Entonces, esa sangre desoxigenada va a pasar al ventrículo derecho y del ventrículo derecho a la aorta. Y entonces el paciente va a bombear sangre desoxigenada. En este caso va a ser sangre, como dice aquí, lo puse morado, ¿no? Porque va a ser una mezcla de sangre desoxigenada del lado derecho más la sangre oxigenada del lado izquierdo. Entonces ese paciente va a mezclar sangre, va a bombear sangre mezclada, ¿ok? O sea, esa sangre mezclada va a tener una menor concentración de oxígeno. Entonces este pacientito va a tener cianosis, ¿ok? Va a tener menor concentración de oxígeno en sus tejidos y por eso es que esos pacientes se ven azulitos, sobre todo la boquita y las partes del cuerpo, los dedos de las manos y los dedos de los pies. Bien, ¿cuál es el problema de esto, no? Cuando un bebé con esta tetralogía de Fallot hace esfuerzos o come, esos esfuercitos, que para ti no son tanto, pero para un bebé chiquitito sí, esos esfuercitos van a hacer que el flujo sanguíneo aumente, ¿ok? Van a hacer que el flujo sanguíneo aumente para poder llevar ese exceso de sangre al resto del cuerpo, donde el bebé está demandando más esfuerzo. Entonces, desde el punto de vista normal, cuando eso ocurre, nuestro cuerpo dilata las arterias que son necesarias. Cuando tú dilatas las arterias, más sangre pasa. Y entonces, ¿por qué más sangre pasa? Porque estás disminuyendo la resistencia vascular de esas arterias, ¿ok? Entonces, eso favorece que, en el caso de la tetralogía de Fallot, regresando acá al corazoncito, si las arterias se dilatan, eso hace que mayor sangre pase del lado derecho al lado izquierdo, ¿ok? O sea, cuando el bebé hace esfuerzo, cuando come, cuando hace cualquier cosa que demande mayor sangre de la parte sistémica, el bebé se va a poner más cianótico porque estás bombeando más sangre desoxigenada. Que cada vez que el bebé hace un esfuercito, cada vez que va a comer, la cianosis aumenta, ¿ok? La cianosis aumenta, es un problema. Bien, vamos a la pregunta interesante, ¿no? Dice aquí,
Si la disminución en la resistencia sistémica lleva a un aumento de flujo de derecha a izquierda, entonces ¿cómo ese pacientito hace para aliviar los síntomas? ¿Ok? El problema con él es que él está disminuyendo la resistencia vascular cada vez que hace esfuerzo. Eso favorece que la sangre pase del lado derecho al lado izquierdo. Si mi problema es la disminución de la resistencia vascular, entonces yo quiero hacer lo contrario. Yo quiero aumentar esa resistencia vascular. Porque si yo aumento la resistencia vascular, eso va a aumentar la presión en el ventrículo izquierdo y va a evitar que esa sangre desoxigenada pase del lado derecho al lado izquierdo, ¿ok? Eso es cierto, eso ocurre. Si tú aumentaras la presión aquí, aumenta la presión del lado izquierdo, eso va a evitar que la sangre se cuele con tanta facilidad. Y eso es lo que se trata de hacer. ¿Cómo logran los niños con tetralogía de Fallot esto? Haciendo esto que ustedes aquí. El niño se pone en posición de squat, ¿ok? Y esta posición de squat aumenta la resistencia vascular del sistema arterial. Y cuando él aumenta esa resistencia vascular arterial, ocurre esto, ¿no? La presión del ventrículo izquierdo aumenta y eso va a hacer que se bloquee el ventrículo derecho y él va a tratar de colar sangre a la arteria pulmonar. De esa manera, él va a poder vencer esa estenosis y la sangre se va a poder ir a los pulmones para vencerla. ¿Ok? Vean qué inteligente que es el cuerpo. Y supuestamente los niños hacen eso de forma instintiva, o sea, sin saberlo. Regreso. Cuando el niño hace su posición de squat, eso aumenta la presión en el ventrículo izquierdo. De esta forma, la sangre del ventrículo derecho va a tener dificultad para colarse al lado izquierdo. Entonces, eso va a hacer que la sangre se comience a acumular aquí y dependiendo de qué sea más fuerte, ya sea la estenosis pulmonar o la presión del ventrículo izquierdo, eso va a hacer que se venza un poquito la estenosis pulmonar y eso va a favorecer que la sangre pase del ventrículo derecho con toda la fuerza que puedas a la arteria pulmonar. O sea, entre más escuate el niño, más va a tener facilidad para vencer ese defecto. Y eso le va a hacer que él tenga más sangre oxigenada. O sea, mira que desde el punto de vista biológico, qué inteligente que somos nosotros. Bien, eso con respecto a la tetralogía de Fallot. Vamos a ver otra curiosidad, que es la transposición de las grandes arterias, o también lo vas a encontrar en otros libros como la transposición de grandes vasos. Bueno, en esto ocurre algo muy curioso. ¿Qué ocurre? Los vasos están conectados al revés, por eso le dicen transposición. O sea que el ventrículo izquierdo está conectado con la arteria pulmonar y el ventrículo derecho está conectado con la aorta. O sea, imagínate tú. O sea, es como si tuvieras dos circuitos corriendo en paralelo. O sea, la sangre nunca se conecta con los pulmones para oxigenarse. Entonces, esto es una cosa que si tú me preguntas a mí, no es compatible con la vida. ¿Por qué? Porque el paciente bombea sangre full desoxigenada a la circulación sistémica y por acá bombea sangre full oxigenada a los pulmones y de vuelta. Es un ciclo que no tiene sentido, ¿ok? O sea, es como los corazones nunca se comunican. O sea que la parte desoxigenada nunca se oxigena y la parte oxigenada nunca regresa para poder cumplir con el ciclo. O sea, tienes dos sistemas totalmente en paralelo. O sea, no existe la oxigenación como tal porque están como divorciados los dos corazones. Ok, ¿qué ocurre? Cuando el bebé está dentro del útero, recuerden ustedes que existen los cortocircuitos. Existe el foramen oval y existe el ducto arterioso, ¿ok? De manera que, por ejemplo, se quita el foramen oval, parte de esta sangre oxigenada se va a colar acá al ventrículo derecho y entonces va a tener el bebé parte de sangre oxigenada. Lo mismo ocurriría acá arriba con el ducto arterioso. Parte de la sangre oxigenada de la arteria pulmonar pasaría a la aorta y el bebé obtiene algo de sangre oxigenada. Pero bueno, ¿no? Cuando el bebé nace, ocurren las cosas que yo les trataba de explicar anteriormente y entonces se cierran estos dos cortocircuitos. Se cierra el foramen oval y se cierra entonces el ducto arterioso. Una vez que ocurre esto,
esta condición no es compatible con la vida. Y a menos que ese bebé lo operen, no tengo mucha experiencia con ese tipo de manejos, entonces el bebé va a morirse, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie puede existir, con sangre full desoxigenada. Pero curioso, y ocurre. Bien, con respecto a las no cianóticas, tenemos entonces los defectos en el septo auricular y los defectos en el septo ventricular. Aquí regresamos con una idea que yo les discutía en diapositivas anteriores. ¿Qué ocurre? Estos defectos pueden existir, pero recuerde usted que como el ventrículo izquierdo maneja presiones más grandes, el defecto puede ocurrir, pero como el lado izquierdo tiene muchas más presiones, la sangre del lado derecho nunca se va a colar al lado izquierdo en estas condiciones, ¿ok? Si ocurre lo contrario, ¿ok? Sí, entonces sí se puede colar sangre del lado izquierdo, donde hay más presión, se mete al lado derecho donde hay menos presión. Desde el punto de vista práctico, ves por qué el bebé no tiene cianosis, ¿ok? ¿Por qué? Porque su sangre oxigenada se queda en el lado izquierdo, ¿ok? Recuerda que a diferencia de esta, en la tetralogía de Fallot había mecanismos del lado derecho que aumentaban las presiones del lado derecho, pero en este defecto no hay esos mecanismos. Por lo tanto, la sangre desoxigenada no se va a colar del lado derecho al lado izquierdo y el bebé no va a tener cianosis. Pero ¿qué ocurre? Como el corazón izquierdo, ¡boom!, bombea con mucha fuerza, si este defecto existe aquí, entonces parte de la sangre del ventrículo izquierdo que bombea se va a colar por el defecto hacia el ventrículo derecho. Entonces eso va a aumentar la cantidad de sangre que maneja el corazón derecho, o lo va a sobrecargar, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Si esta sangre acá roja está oxigenada, se cuela al lado derecho que está desoxigenada, entonces eso quiere decir que estos pacientes con defectos en los septos, estos tanto ventriculares, van a tener mayor oxigenación del lado derecho del corazón. Eso es anormal en comparación con los pacientes normales. Y eso se puede medir, ¿no? Eso es parte de otro campo, pero eso se puede medir. ¿Qué ocurre? Si hay defectos en estos septos, esa sangre del lado derecho, del corazón derecho, va a estar mezclada, ¿ok? Con sangre del lado izquierdo, una mezcla. Por eso es que aquí esto está más oxigenado. Entonces, si el defecto es solamente a nivel ventricular, entonces solamente el ventrículo tendrá mayor sangre oxigenada. Pero, ok, antes del pero, esto ocurre porque la fuga solamente ocurre entre los ventrículos, ok. Las aurículas están cool, las aurículas están tranquilas. Pero si el defecto es acá arriba, a nivel de las aurículas, entonces la sangre pasa de la aurícula izquierda, que está oxigenada, pasa a la aurícula derecha, y entonces esa sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho. O sea, ahí ambas cavidades van a tener un aumento de oxigenación. Del punto de vista de oxigenación, eso se puede medir y así se puede determinar el defecto donde está, ya sea en el septo auricular o en el septo ventricular. Pero esta no es tan grave, ¿no? Porque recuerden ustedes que el corazón izquierdo maneja más presiones, por lo tanto, el bebé no va a tener las complicaciones estas propias de la cianosis. Y yo creo que esta es la última, si no me equivoco. ¿Qué ocurre cuando el ducto arterioso sigue patente? No se cierra, ¿ok? Entonces, esta es una cardiopatía que se llama el ducto arterioso persistente, ¿ok? Recordemos el ducto arterioso. El ducto arterioso sirve para conectar la arteria pulmonar con la aorta. De esa manera, dentro del útero se salta el sistema pulmonar y entonces mantiene a los pulmones en su estado colapsado dentro de la vía intrauterina. Por todo lo que discutimos anteriormente al principio de la clase, ¿ok? Aquí sigue repasando, ¿no? De esta manera, en la circulación fetal, la sangre del corazón derecho, que está oxigenada gracias a la vena umbilical, pasa con más facilidad a la aorta. Y este mecanismo se sobrepasa a los pulmones, ¿ok? Que recuerden que ustedes que los pulmones en este punto son, por así decirlo, pues inútiles. Bien, eso es lo que ocurre de forma normal. Recuerden ustedes que cuando el bebé nace, el ducto arterioso se cierra por un tema de presiones pulmonares y disminución de resistencias. Un poquito de agua.
Entonces, ¿qué ocurriría si ese ducto arterioso no se cierra? ¿Ok? ¿Qué ocurre? Ok, ¿qué ocurre? Recuerden ustedes que la presión del lado izquierdo del corazón siempre es mayor que la presión del lado derecho del corazón. ¿Ok? Eso siempre ocurre. De manera que si el ducto arterioso persiste, recuerden, mira, tienes aquí la aorta, boom, bombeando con mucha fuerza, con mucha más fuerza que la que existe en la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué ocurre? Si el ducto arterioso no se cierra, entonces esa aorta va a colar sangre de aquí, de la aorta, se va a colar sangre por el exceso de presión, se va a colar a la arteria pulmonar. Eso no da cianosis porque realmente la sangre que te llega al sistémico es una sangre oxigenada. Pero ¿qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre si el sistema pulmonar está recibiendo un exceso de sangre producto de ese ducto que sigue patente? ¿Ok? Bien, este exceso de sangre oxigenada va a pasar de la aorta a la arteria pulmonar. ¿Ok? Y entonces eso va a pasar de vuelta a los pulmones. Entonces vayan ustedes pensando, ¿cuál puede ser la consecuencia de esto? Digo, el corazón está latiendo normal, la aorta está llevando sangre oxigenada. Lo más que ocurre es que se está fugando un poquito de sangre al pulmón. ¿Y eso por qué es grave? ¿Por qué eso importa? Bueno, ¿qué ocurre? Eso va a aumentar el trabajo que va a tener el corazón izquierdo. Ven aquí, ¿no? El corazón izquierdo va a bombear, puff, sangre a la aorta y parte de esa sangre se va a ir a la arteria pulmonar. ¿Ok? Entonces usted recuerde que el corazón izquierdo recibe sangre del sistema venoso pulmonar que desemboca en la aurícula izquierda. Esto que está aquí, ese ducto arterioso, va a hacer que la cantidad de sangre que maneja ese sistema pulmonar sea mayor. O sea, esos pulmones van a manejar más sangre. Y esa sangre eventualmente va a llevar a mayor sangre a la aurícula derecha. O sea, tú vas a tener tu corazón izquierdo, bueno, el del paciente, va a estar sobrecargado. ¿Ok? Entonces, esa sobrecarga de líquido, producto de el ducto arterioso este persistente, va a hacer que el corazón izquierdo tenga que trabajar más. Y con el tiempo esto puede llevar a falla cardíaca por una sobrecarga de volumen que es anormal. ¿Qué pasa? No solamente eso, recuerda que esta arteria pulmonar está manejando más volumen. O sea que esto puede llevar a un aumento de la presión de la arteria pulmonar, o sea, a una hipertensión pulmonar. Y la hipertensión pulmonar puede a su vez llevar a una alteración de presiones en el corazón derecho. Y esto puede llevar entonces a una falla cardíaca derecha. Curiosamente, si la presión aumenta lo suficiente del lado derecho, eso quiere decir que eventualmente esto puede revertir este ducto arterioso persistente. Es curioso, ¿no? Es curioso. Y si eso pasa, o sea, si el equilibrio se rompe, entonces, si el corazón derecho termina manejando más presiones, entonces, ¡puf!, se va a revertir este ducto. Y va entonces a pasar sangre desoxigenada de la arteria pulmonar, va a pasar a la aorta. Y entonces, en ese caso extremo, del otro lado del extremo, entonces el ducto arterioso se va entonces a convertir en una cardiopatía cianótica. O sea, le va a estar con cianosis, ¿no? En todo lo que hace la persistencia de ese tonto ducto, parece tonto, pero esas son las consecuencias de él. Bien, repaso entonces para que quede claro. El ducto arterioso debe cerrarse. Hay condiciones donde no se cierra. Se llama el ducto arterioso persistente. Cool, no pasa nada porque no es cianótica, pero ese exceso de sangre que se va a colar al sistema pulmonar eventualmente va a sobrecargar el trabajo del corazón izquierdo. Dependiendo de qué tan grave sea el asunto, el corazón izquierdo va a quedar manejando más, en mayor o menor medida, un exceso de volumen. Ese exceso de trabajo que tú estás forzando el corazón izquierdo puede traducirse entonces en una falla cardíaca con el tiempo. Ok, ¿qué pasa? Eventualmente, recuerda que la arteria pulmonar está manejando más volumen.
puede entonces llegar a un punto donde manejes tanto volumen que la misma presión de la arteria pulmonar va a aumentar. Y eso va a alterar las presiones en el lado derecho del corazón. ¿Okay? Con el tiempo, si no se corrige, esto va a llevar a una falla cardíaca derecha. Con el tiempo, eso puede aumentar tanto las presiones que este ductito aquí persistente se va a revertir. Entonces, el corazón derecho va a agarrar tanta fuerza que puede, ¿por qué no?, superar las presiones del lado izquierdo. Y entonces aquí se va a comenzar a colar sangre desoxigenada hacia la aorta. Y entonces, producto de ese tonto ducto, el paciente puede entonces hacer una cardiopatía tipo cianótica, ¿no? Vean qué interesante esto. Creo que ese sí es... No. Falta la última. Entonces, existe otra, quizás menos común, menos frecuente, que se llama la coartación de la aorta. ¿Qué significa esto? Que la aorta en algún punto de su extensión va a tener un pliegue. Es como cuando agarra una manguera y la codea. Bueno, la aorta tiene un acodamiento en alguna parte de su extensión. Eso se llama coartación de la aorta. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Esa coartación, imagínense, es como una estenosis, ¿ok? Como una estenosis de la arteria pulmonar, de la válvula aórtica, mejor dicho, me enredé. Entonces esa coartación va a dificultar el trabajo del corazón izquierdo. Siendo más específicos, va a dificultar el trabajo del ventrículo izquierdo. Lo que con el tiempo puede llevar a falla cardíaca, ¿no? En este caso izquierda, que se traduce en la falla cardíaca congestiva. Con el tiempo, recuerden que ese corazón está luchando contra esa coartación. Aumentar el trabajo del corazón. Entonces con el tiempo, ese corazón te puede hacer una hipertrofia del ventrículo izquierdo. De más está decir que para ese lado del corazón va a pasar poquita sangre, ¿ok? Entonces, pues si todo acá arriba está oxigenado, la parte superior del cuerpo va a estar bien provista de oxígeno. Pero ¿qué ocurre acá abajo? Bueno, acá abajo en esta cardiopatía, los bebés reclutan los vasos colaterales de las costillas y esos son los que suplen sangre oxigenada al resto del cuerpo, ¿ok? Entonces, como esta coadación está aquí, si está muy arriba, eso puede resultar en un aumento de presiones arteriales a nivel del miembro inferior. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Okay? Si la coartación está aquí abajito, o sea, debajo de, por ejemplo, el tronco brachiocefálico, la carótida, la subclavia, acá arriba va a haber un flujo normal de sangre. Pero distal a la coartación, o sea, debajo de la coartación, va a haber un menor flujo. Por eso es que estos pacientes tienen presiones más bajitas en el sitio que está debajo de la coartación. O sea, es como que un edificio, ¿no? Por ejemplo, en un edificio, si el tanque de agua está arriba, a ver cómo se lo pongo yo. No, creo que mejor me sirve el ejemplo al revés. Si en un edificio el tanque de agua está abajo, un edificio de 10 pisos, póngase. El piso 1 va a recibir buena presión de agua, ¿ok? Porque está cerquita del tanque. Pero el piso 10 probablemente reciba menos presión de agua. Muy probablemente, ¿no? Por tema de gravedad, etc. Y peor si las válvulas que suben esa agua están defectuosas o no son competentes. Bueno, algo bastante parecido puede ocurrir en la coartación de la aorta, pero al revés. Todo lo que está por encima de la coartación está bien. Maneja buenas presiones y buen nivel de sangre. Pero lo que está debajo de la coartación, no. Por eso es que acá arriba hay presión adecuada y acá abajo la presión está bastante disminuida. ¿Okay? Eso es una manera de estudiar estas coartaciones de la aorta desde el punto de vista fisiopatológico. Ahora sí terminé, muchachos. Si tienen preguntas, comentarios, son libres de hacérmelas al grupo, siempre y cuando yo pueda contestárselas, porque yo siempre digo, yo no sé todo, lo que no sé me toca estudiarlo, y bueno, pues si toca estudiar, estudiaremos. Para eso estamos aquí. Entonces, gracias por la atención y chao, pues cuídense.